Buenas tardes. Ya vimos el funcionamiento de los transistores como amplificadores y como llave. Nos falta el tercer punto, que es ver cómo un transistor funciona como oscilador. Aquí pueden ver una foto del primer transistor construido en base a germanio, que era la base del transistor, y dos piezas de oro apoyadas en puntos muy pequeños que formaban el emisor y el colector. A la derecha, una reproducción que está en el Museo de Ciencias de Washington de ese transistor, ya que el original se perdió en la noche de los tiempos. Sabemos que según la polarización del diodo de entrada base emisor, que corresponde a esta curva de polarización de un diodo en directa, de acuerdo a la polarización del diodo de salida base colector en inversa, que corresponde a esta curva que está indicada a la derecha, tendremos las distintas formas de funcionar de un transistor. Recordamos que el fabricante nos da esta curva negra, que es la curva de máxima potencia que puede disipar nuestro transistor. Potencia que obviamente será el producto de tensión por corriente. En función de esos infinitos puntos que tiene esta curva de máxima potencia, podemos elegir distintos puntos Q o puntos quiescentes que van a definir qué corriente de colector vamos a tener, qué tensión colector-emisor vamos a tener y por lo tanto qué tipo de amplificador lograremos fabricar. De esta manera, la polarización es la que va a definir dónde está ubicado el punto Q y nuestro transistor se comportará como un amplificador clase A, clase B, clase AB, clase C o clase D. También podemos hacer que funcione al corte como una llave abierta o que funcione en saturación como una llave cerrada. La tercera de funcionamiento de nuestro transistor es como oscilador, tema que veremos el día de hoy. Imaginemos un amplificador simbolizado por este triángulo donde ingresa una señal y esa señal es amplificada saliendo con mayor potencia por la salida del amplificador. Imaginemos también que parte de la salida de nuestro amplificador la volvemos a amplificar con un segundo amplificador y la sumamos a la señal de entrada, de manera que la señal de entrada más la señal realimentada vuelven a ingresar a este amplificador. Este circuito, donde se toma parte de la señal de salida, se amplifica y se vuelve a inyectar a la entrada, se llama circuito de realimentación positiva. Podemos imaginar que eliminamos la señal de entrada. De esta manera, lo que está entrando ahora a nuestro amplificador es solamente producto del ruido interno de todo el circuito. Recordemos el ruido que se produce en el circuito por el efecto Joule, más el ruido eléctrico que entrega la fuente de alimentación a todo el circuito. Todo ese ruido ingresará ahora al amplificador, será amplificado, parte de ese ruido lo tomaremos, lo reamplificaremos con un segundo amplificador secundario y lo inyectaremos nuevamente en la entrada, manteniendo el concepto de realimentación positiva. Vemos entonces que este circuito se puede autosustentar sin necesidad de que exista una fuente externa. Un caso típico que habrán escuchado muchas veces es el concepto de acople de un amplificador. En el acople lo que está ocurriendo es que tenemos una señal de entrada, no es un oscilador sino que es un amplificador, tenemos una señal de entrada que va a ser amplificada. La salida del amplificador, normalmente por un parlante, si está demasiado cerca de la entrada, es decir, del micrófono, lo que va a ocurrir es que esta salida va a realimentarse como si fuera este circuito de realimentación positiva, va a entrar nuevamente a través del micrófono, va a ser nuevamente amplificada, va a salir y va a volver a entrar de este lado. En principio pareciera que esto va a seguir amplificando hasta el infinito. La realidad es que mucho antes va a ocurrir el fenómeno de oscilación y es ese ruido que escuchamos, esa señal de una frecuencia elevada, molesta, que la gente llama normalmente acople del amplificador. Lo mismo ocurre si
ingreso y egreso están suficientemente lejos, pero el volumen, la ganancia en definitiva del amplificador es tan grande que igual toma parte de la señal de salida y vuelve a inyectarse en la entrada. La manera de evitar que un amplificador de audio se transforme en un oscilador de audio es mantener suficientemente lejos la salida de la entrada para evitar la realimentación positiva. Ahora, si queremos fabricar un oscilador, necesitamos justamente manejar el concepto de realimentación positiva para que oscile y no amplifique. Barkhausen fue un ingeniero y físico alemán que, entre tantas otras cosas en el área de la electromecánica, estableció lo que se conoce al día de hoy como criterio de Barkhausen para las redes de realimentación. En un oscilador, el criterio de Barkhausen establece que la entrada y la salida tienen que tener fases iguales, deben estar enfasadas. Y el segundo criterio de Barkhausen es que la ganancia de todo el conjunto debe ser unitaria, es decir, lo que entra y lo que sale debe tener la misma potencia, misma amplitud, misma tensión, misma corriente. Analicemos matemáticamente cómo funciona el oscilador. Habíamos comenzado con la idea de la existencia de una señal de entrada, un circuito de mezcla donde se une la señal de entrada con una señal de realimentación. Esa suma de señal de entrada y señal de realimentación constituyen la entrada de esta etapa amplificadora, cuya salida es B sub 0 o B out, y parte de esa salida se toma, se vuelve a amplificar con este segundo amplificador, y la salida de ese segundo amplificador se suma con la entrada BI para formar nuevamente la entrada del amplificador principal A. Las ecuaciones que tienen aquí abajo claramente son muy simples. Dice que BE, esta señal que entra aquí al primer amplificador, es la suma de la señal externa más la señal de realimentación. La segunda igualdad nos está indicando que la salida del amplificador secundario, del amplificador de realimentación, es igual a lo que le entra a ese amplificador multiplicado por su ganancia. La tercera ecuación indica que la tensión de salida de todo este circuito va a ser igual a la tensión que entra a este amplificador principal multiplicado por su ganancia. Aquí arriba he puesto nuevamente las tres ecuaciones para tenerlas como referencia. Si queremos calcular la ganancia de todo el circuito, sabemos ya que una ganancia es la tensión que sale dividido la tensión que entra. Si reemplazamos tensión que sale, B sub 0, por ganancia del primer amplificador por la tensión que entra al primer amplificador, y reemplazamos B sub I por tensión de entrada menos, pasa esto restando, la tensión de realimentación, y a su vez la tensión de realimentación la reemplazamos por ganancia del segundo amplificador por la tensión de salida, hagan la operación en un papelito, van a ver que es muy fácil llegar mediante esos tres reemplazos que dije a esta ecuación que dice que la ganancia total del circuito es igual a la ganancia del primer amplificador dividido 1 menos la ganancia del primer amplificador por la ganancia del segundo amplificador. Amplificador principal, amplificador de realimentación. En la condición en que este producto A por F, es decir, el producto de ambas ganancias, sea igual a 1, si se da esa condición, en el denominador nos quedará 1 menos 1, 0. Y sabemos que cualquier número dividido 0 tiende a infinito. Eso nos está diciendo que cuando nos acercamos a una ganancia conjunta de ambas etapas, etapa de amplificación y etapa de realimentación, igual a 1, criterio de Barkhausen, ganancia unitaria, la ganancia del conjunto completo tenderá a infinito y es lo que corresponde a un circuito que está oscilando. No se comporta más como un amplificador. Recordando entonces la ecuación de ganancia, vemos que en ningún lugar de esta ecuación aparece la tensión de entrada. De hecho, esta B sub I va a ser igual a 0
y no necesitamos ni siquiera considerarla en el circuito del oscilador, que estará formado solamente por una tensión B sub E de entrada, el transistor con una ganancia A, la realimentación positiva que tendrá un circuito de ganancia F y la salida que entrará nuevamente al transistor que funciona como oscilador. Vimos también en esta ecuación que el cociente A sobre 1 menos A por F es el cociente entre la ganancia del transistor y la resta entre la unidad y el producto de la ganancia del transistor con la ganancia de la realimentación. Tenemos que analizar tres opciones posibles. Si A por F es igual a 1, esta resta será 0 y tenemos aquí la división entre la ganancia del transistor y 0, división que tiende a infinito. En ese caso, nuestro amplificador se comportará como un oscilador. Por el contrario, si el producto de A por F es menor que 1, la salida irá disminuyendo en lo que se llama una señal amortiguada hasta dejar de oscilar. Y si el producto de A por F es mayor a 1, tendremos una oscilación de amplitud cada vez mayor hasta llegar a la destrucción de algún componente. Representando las señales, si el producto de A por F es menor a la unidad, tenemos una oscilación amortiguada donde vemos que la amplitud cada vez es menor hasta que en un tiempo X se va a detener. Si A por F, por el contrario, es mayor a la unidad, la amplificación a la salida será cada vez mayor hasta que algún componente se destruya. Y por último, si el producto de ambas ganancias, A por F, ganancia del transistor y ganancia de la realimentación, es igual a 1, es decir, cumple uno de los dos criterios de Barkhausen, la salida será la de un circuito oscilante manteniendo una amplitud constante a una frecuencia determinada.